Hoy vamos a trabajar con las razones trigonométricas. Hasta aquí veníamos trabajando con los triángulos rectángulos y la resolución de algún cateto que nos faltara o la hipotenusa aplicando el teorema de Pitágoras. Ahora vamos a ver alguna situación donde Pitágoras no nos estaría alcanzando para poder resolverla. La radiación revolucionó la medicina en 1901 cuando se utilizó por primera vez para tratar el cáncer. La radioterapia tiene por finalidad aumentar al máximo de forma segura la eficacia del tratamiento de un tumor mediante el uso de la radiación y al mismo tiempo reducir al mínimo los daños a los tejidos sanos y órganos críticos circundantes del paciente. Con tal objeto, los especialistas deben, en primer lugar, evaluar meticulosamente el tumor y planificar el tratamiento valiéndose del diagnóstico por la imagen y de instrumentos de planificación. Esta máquina que vemos aquí a la derecha es la que se utiliza para la aplicación de rayos en el tratamiento de tumores. Como ustedes pueden ver en este pequeño recuadro, se observa que esta máquina puede girar de acuerdo a la posición del tumor. La pregunta es, ¿cómo podemos averiguar la distancia que recorrerá el rayo hasta encontrar el tumor, sabiendo que el mismo debe aplicarse en un ángulo de 30 grados? Como vemos en la imagen, observamos que está el tumor, un órgano, la máquina que aplicaría el rayo, la distancia desde la perpendicular al tumor hasta la máquina, el ángulo de inclinación de la máquina de 30 grados y la distancia que debemos calcular desde la máquina hasta el tumor. Evidentemente, en este caso no podemos utilizar una regla para medir esa distancia, por lo tanto, lo que vamos a utilizar en este caso son las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son tres: seno, coseno y tangente, y se aplican sobre un ángulo. El seno de alfa, en este caso, es la división o la razón entre el cateto opuesto del ángulo y la hipotenusa. En este caso, aquí a la izquierda vemos en gris el cateto opuesto del ángulo alfa y la hipotenusa. La otra razón que vamos a trabajar es el coseno. El coseno es la división entre el cateto adyacente al ángulo alfa y la hipotenusa. Y por último, la tangente, que es la división o la razón entre el cateto opuesto al ángulo alfa y el cateto adyacente a ese ángulo. Pero, ¿cómo sabemos cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente? Todo dependerá del ángulo que nos estén dando de dato o el que estemos mirando. Por ejemplo, si nos han dado beta, como ustedes podrán observar, los ángulos se indican con letras griegas, beta y alfa tenemos en este caso. Si nos paramos sobre el ángulo beta, el cateto opuesto es A y el cateto adyacente es B. El opuesto es aquel cateto que está del lado opuesto al ángulo y el cateto adyacente es el que está al lado de ese ángulo, es decir, es uno de los lados que lo forma. Por otro lado, si nos paramos sobre el ángulo alfa, el cateto opuesto va a ser B y el cateto adyacente va a ser. En este caso, la razón trigonométrica que nos va a convenir utilizar para nuestro problema es el coseno, porque con los datos que tenemos, el ángulo, el 9,8 centímetros, es en este caso el cateto adyacente de ese ángulo, y X, nuestra incógnita, es la hipotenusa de este triángulo.
El coseno, como vimos anteriormente, relaciona en una razón o división el cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso reemplazamos por los valores que ya tenemos. Será el coseno de 30 igual a la división entre 9,8, que es el cateto adyacente, y x. Lo que queda planteado en este caso es una ecuación. Por lo tanto, para encontrar el valor de x, lo que debemos hacer es despejar esta ecuación. En este caso, x se encuentra dividiendo al 9,8, por lo tanto pasa al otro miembro multiplicando al coseno de 30. Y el coseno de 30 pasa dividiendo a 9,8 para dejar la x sola, que es lo que necesitamos despejar. La división entre estos valores es el valor de x, que en este caso es 11,26 centímetros, que es la distancia que estábamos buscando. El coseno de 30 es un valor que se calcula con el uso de una calculadora científica y la unidad de medida de los ángulos es sexagesimales. Por último, les dejo unas fuentes que pueden consultar en caso de que quieran aprender más sobre la radioterapia en la aplicación de tumores cancerígenos. Y